De Sacra Doctrina, teología y espiritualidad católica para vivir lo que creemos y conocer lo que adoramos. Comenzamos. Salvete carissimi fratres ad De Sacra Doctrina Itinerario. Bienvenidos, amadísimos hermanos, a su programa de Sacra Doctrina sobre la Sagrada Teología. Mihi nomen Julius Maximus est. Mi nombre es Julio Fernández. Y es para mí un gran placer acompañarlos en esta mañana de domingo, día en que Cristo venció la muerte y nos hizo partícipes de su vida inmortal. Antes que nada quiero mandar un gran saludo a nuestro querido obispo don José Guadalupe Torres Campos y también al director de Radio Guadalupana, el padre Juan Carlos López. Gracias a ellos podemos comunicarnos por este medio. Estamos ya en el 15 domingo de tiempo ordinario, ciclo A. 15 domingo de tiempo ordinario. Sobre este domingo nos dice el padre Ezequiel Treviso: el sembrador de la palabra, según las costumbres agrícolas del Antiguo Oriente, se sembraba antes de arar la tierra, quitando del campo, eso sí, las piedras y los espinos, y reblandeciendo las partes duras. Jesús siembra en los lugares menos imaginados. Unos siembran en el campo, otros cosecharán, pero más tarde. Una cosa es cierta: todo lo que será recogido derivará de la virtud de la semilla, a cuya naturaleza pertenece la fecundidad. El dinamismo de la palabra de Dios lleva la promesa del reino, de la misma manera que la simiente lleva ya en potencia la cosecha. Como los sabios de la antigüedad, Jesús propone un enigma. ¿Qué hace producir el 100 por 1? ¿Qué es aquello que tiene un principio modesto y un final abundante? ¿Quién hace que el terreno sea fértil? Hay una única respuesta: Jesús, que es al mismo tiempo sembrador y semilla. Al respecto de este domingo nos dice también el padre Rupnik: la semilla cae en el camino, en lugar pedregoso, sobre espinos, y cae sobre tierra buena. ¿Qué pasa con la semilla? Depende, pues, del terreno sobre el cual cae. De nuevo el Señor nos pone ante el arte de acoger, de aceptar su palabra. Acoger su palabra no significa un fácil entusiasmo, sino que, a imagen de la Virgen de Nazaret, quiere decir acogerla con una simpatía de fondo, con una apertura total y llevarla con amor y cuidado. Acoger la palabra quiere decir llevarla en el corazón y comenzar un diálogo con ella. Para esto siembra Dios la palabra en nosotros. A medida que hablamos con la palabra de Dios, crece en nosotros nuestra vida según ella. La semilla que crece es nuestra vida, entretejida, fortalecida y vivificada por la palabra de Dios. Los frutos de la palabra dependen, pues, del amor con el cual la acogemos y la llevamos. Hermosas palabras que hemos escuchado, hermanos, del padre Rupnik y del padre Ezequiel Treviso. Muy bien, vamos a continuar hoy con el artículo 3 de la Suma Teológica, cuestión 1 de Santo Tomás de Aquino. La pregunta que responderemos el día de hoy, que se hace Tomás, es: ¿la doctrina sagrada, en cuanto ciencia, es una o múltiple? Dice Tomás: objeciones por las que parece que la doctrina sagrada no es una única ciencia. Es decir, Tomás va a defender que la doctrina sagrada es una ciencia y no múltiple. Es una única ciencia. Pero algunos dicen lo contrario. Dice el filósofo en Primera de Póster: es una la ciencia cuando su sujeto es de un solo género. Como quiera que la doctrina sagrada trata del Creador y de lo creado, que no son del mismo género,
Hay que decir que la doctrina sagrada no es una única ciencia. Es decir, la doctrina sagrada trata sobre Dios y sobre sus criaturas. Como trata sobre dos géneros diferentes, uno es Dios y otro es la creación, entonces no es una única ciencia. Ese sería el primer argumento. El segundo argumento o objeción dice: en la doctrina sagrada se trata de los ángeles, de los seres corpóreos y del comportamiento de los hombres. Todo esto es tratado en diversas ciencias filosóficas. Sí, pues, la doctrina sagrada no es una única ciencia. Por la misma línea, esta objeción nos dice que, como la doctrina sagrada trata también de los ángeles, de los seres con cuerpo, del comportamiento de los hombres, de las personas, entonces no es una única ciencia, porque todo eso ya lo tratan otras ciencias filosóficas. Sin embargo, contra esto, dice Tomás de Aquino, está la Sagrada Escritura, que habla de ella como de una única ciencia, pues dice en Sabiduría 10, le concedió la ciencia de los santos. Le concedió la ciencia de los santos. Dios concede la ciencia de los santos. Entonces, es una única ciencia según la Sagrada Escritura. Ante esto responde Tomás de Aquino: la doctrina sagrada es una única ciencia. La unidad de la facultad o del hábito la da el objeto, pero no bajo el aspecto material, sino formal. Por ejemplo, el hombre, el asno y la piedra pueden ser considerados bajo el aspecto formal del color, que es el objeto de la vista. Si tenemos presente que la Sagrada Escritura considera algunas cosas en cuanto reveladas por Dios, todo lo que puede ser revelado por Dios cae bajo el aspecto formal del objeto de tal ciencia. Es así como queda comprendido dentro de la doctrina sagrada como una única ciencia. Es decir, que todo se va a estudiar bajo su objeto formal, bajo su aspecto formal, que es desde la revelación de Dios. Así sea el hombre, así sea un asno, así sea una piedra, todo ello lo vamos a estudiar desde la revelación de Dios. Así sea un atributo de Dios, así sea comportamiento del hombre, así sea algo sobre los ángeles, todo esto lo vamos a estudiar desde la revelación de Dios. Por lo tanto, la doctrina sagrada es una única ciencia que estudia y abarca todas las cosas desde la revelación de Dios, algo que no tiene la doctrina filosófica. A las objeciones responde Tomás de Aquino. A la objeción número 1 dice: la doctrina sagrada no se ocupa por igual de Dios y de las criaturas, sino que se ocupa de Dios como objetivo principal y de las criaturas en cuanto referidas a Él como su principio y su fin. Esto no impide que sea una única ciencia. Todo lo que estudia la doctrina sagrada que no es Dios, lo estudia siempre en relación, en referencia a Dios, porque Dios es el principio y fin de todas las cosas. Al segundo argumento responde Tomás de Aquino: nada impide que las facultades o hábitos se diversifiquen al considerar sus distintos objetos y que, al mismo tiempo, esos objetos sean considerados por una facultad o hábito superior, puesto que una facultad o hábito superior lo considera todo bajo un aspecto formal mucho más universal. Por ejemplo, el sentido común tiene por objeto lo sensible, y lo sensible es también el objeto de la vista o del oído. De ahí que el sentido común, en cuanto facultad,
abarque los objetos propios de los 5 sentidos. De modo parecido, lo que cae dentro del campo de las diversas ciencias filosóficas, esto mismo puede considerarlo bajo un solo aspecto, el de poder ser revelado por Dios, la doctrina sagrada como una única ciencia. Es así que la doctrina sagrada es como una imagen de la ciencia divina que es una, simple y lo abarca todo. Así pues, lo que nos quiere decir Tomás de Aquino es que todo puede ser conocido también a través de la revelación de Dios, independientemente de que haya otras ciencias que estudien ciertos aspectos de la creación o de Dios. Sin embargo, lo que nosotros vamos a estudiar es a Dios y todo lo demás en relación a Él, en referencia a Él, desde lo que Él mismo nos ha revelado, lo que Dios nos ha revelado de sí mismo y de nosotros y de toda la creación. ¿Qué nos ha revelado Dios sobre el hombre, sobre los ángeles, incluso sobre las piedras? ¿Qué es lo que nos ha revelado Dios? ¿Qué es lo que Dios quiere decirnos a través de su revelación? Muy bien, queridos hermanos, con esto terminamos el artículo 3 de la cuestión 1 de la primera parte de la Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino. Vamos a continuación a elevar nuestra oración matutina de los laudes. Si lo habrá notado el domingo pasado, la oración de laudes es la misma oración que se utilizó como oración colecta. La oración de los laudes de los domingos es siempre la oración colecta de la Santa Misa. Sin embargo, la traducción pues es un poco diferente. Si ustedes recuerdan cómo rezamos en la liturgia de las horas, es una traducción un poco más bella, de hecho, más elegante, más hermosa, más poética. Y la traducción de nuestros misales pues es la traducción de los obispos mexicanos, que es un poco más literal. Muy bien, queridos hermanos, vamos a leer la oración, vamos a rezar, vamos a orar con la oración de laudes. Dice así: Señor Dios, que muestras la luz de tu verdad a los que andan extraviados, para que puedan volver al camino recto, concede a todos los cristianos que se aparten de todo lo que sea indigno de ese nombre que llevan y que cumplan lo que ese nombre significa. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Hermosa oración, queridos hermanos. Señor Dios, tú que muestras la luz de tu verdad a los que andan extraviados, para que puedan volver al camino recto. Dios muestra la luz de su verdad cuando andamos extraviados, para que podamos volver al camino recto. Dice la oración: concede a todos los cristianos que se aparten de todo lo que sea indigno de el nombre que llevan. Que todos los cristianos nos apartemos de eso que es indigno del nombre cristiano y que cumplan lo que ese nombre significa. Que todos nosotros, cristianos, cumplamos realmente con la misión de ser hijos de Dios, que actuemos como hijos de Dios, como cristianos, que nuestra vida sea un testimonio de hijos, de cristianos, de seguidores de Jesús. Hermosa oración el día de hoy. Muy bien, queridos hermanos, vamos a ver cómo es esta oratio. Dice: Deus, qui errantibus ut in viam possin redire, veritatis tue lumen ostendis, dacuntis cui Christiana professione censentur et illa respuere que uic inimica sunt nomini, et ea que sunt apta sectari, per Dominum nostrum Iesum Christum, Filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate
Spiritus Sancti, Deus per omnia saecula saeculorum. Una vez más, Deus, qui errantibus ut in viam possint redire, veritatis tue lumen ostendis, da cunctis cui Christiana professione censentur, et illa respuere que vic inimica sunt nomini, et ea que sunt apta sectari, per Dominum nostrum Iesum Christum, Filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti, Deus, per omnia saecula saeculorum. Deus, qui errantibus ut in viam possint redire. Señor Dios, que muestras la luz de tu verdad a los que andan extraviados para que puedan volver al camino recto. Da cunctis qui Christiana professione censentur, concede a todos los cristianos que se aparten de todo lo que sea indigno de ese nombre que llevan, et illa respuere que vic inimica sunt nomini, et ea que sunt apta sectari, y que cumplan lo que ese nombre significa. Per Dominum nostrum Iesum Christum, Filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti, Deus, per omnia saecula saeculorum. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, queridos hermanos, esto ha sido todo por hoy. Recuerden que nuestras redes sociales siguen abiertas para recibir sus comentarios, para saber si les está gustando esta serie, si vamos por buen camino o nos regresamos. Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo. Hasta la próxima.